Bueno, ahora vamos a comenzar la segunda parte de la entrevista sobre filosofía medieval con Miguel Rossi, que comenzamos la vez pasada. ¿Qué otra diferencia tendríamos que fuera una ruptura importante entre la filosofía antigua y la filosofía medieval? Tema que estábamos desarrollando la vez pasada. Habría una diferencia muy sustancial que tiene que ver con la contraposición entre la idea de espacialidad con respecto a la idea de temporalidad. Recordemos que con la temporalidad se va a poder pensar la noción de interioridad. ¿Por qué digo esto? Porque para los griegos, si nosotros seguimos pensando en Aristóteles, la cuestión del espacio es el conector fuerte para pensar lo político y la política. El espacio de la asamblea, la esfera pública, el ágora, el gimnasio, todas metáforas vinculadas a la espacialidad. En cambio, la temporalidad, lo que emerge fundamentalmente en el pensamiento medieval, si tomamos en cuenta ese gran texto de Agustín, Las Confesiones, es la idea de un sujeto pensado interiormente, digamos, anclado en la intimidad y en fuga hacia la trascendencia, que tiene que ver con la vida eterna. Con lo cual la esfera pública ya se debilita, ya no es central para pensar el sujeto, la esfera pública. Por eso también Arendt dice que Agustín decía que se había convertido en una preocupación para sí mismo, intentando resolver y ver el sentido de sus intenciones. Eso jamás hubiese dicho Aristóteles: me he convertido en una preocupación para mí mismo. A él le hubiese preocupado la polis, pero no esa idea de interioridad tan fuerte para el pensamiento cristiano. Entonces ahí vemos un debilitamiento de la esfera pública. Hasta uno podría decir que la esfera pública en términos de democracia, de regímenes políticos, desaparece, porque la subjetividad y el sujeto están pensados en términos de intimidad y en fuga hacia la vida eterna. Esa es una diferencia, creo que, crucial. Bueno, todo esto que vos me estás diciendo me hacen pensar en esta famosa obra de San Agustín que tanto lo representa, que son las Confesiones. ¿Es a eso a lo que te estás refiriendo? Sí, absolutamente. Las confesiones son muy importantes. ¿Por qué? No en el sentido de ser un género autobiográfico en términos individuales, como la noción de individuo del contractualismo moderno. No en ese sentido. Pero sí en un sentido fundamental y diría hasta contemporáneo. En ese punto uno podría sostener que Agustín es más contemporáneo que Descartes. Voy a explicar por qué. Porque Agustín cuenta en las Confesiones cómo él se constituye en persona, podríamos decir en sujeto nosotros, ¿no? Pero se constituye en persona a partir de la mediación del otro, de un gran otro que es Dios. O sea, en las Confesiones él cuenta cómo se constituye en persona a través del Creador, de ese gran otro. Pero es aquí que ese gran otro se internaliza, lo atraviesa, él lo constituye, pero al mismo tiempo, dice Agustín, ese yo no lo puede abarcar a esa otredad infinita que lo constituye. Él es atravesado fundamentalmente por una otredad. Vale decir que ahí habría una noción de inconsciente, porque somos constituidos por un otro, ese otro que se internaliza y nos trasciende, pero del cual nosotros no lo podemos encerrar. Esto hace que el sujeto medieval sea en cierto sentido un sujeto dividido. Por eso, dice Agustín, nunca sabemos a ciencia cierta si somos ciudadanos de la ciudad de Dios o ciudadanos de la ciudad del diablo, porque nuestras propias intenciones y los móviles internos de nuestras intenciones se nos escapan, ¿no? Somos atravesados, de ahí, para decirlo vulgarmente, de que solo Dios conoce las intenciones de nosotros. ¿Por qué? Porque el sujeto deja de ser claro y transparente para sí mismo, ¿no? En ese sentido, digo que es más contemporáneo que Descartes. ¿Por qué? Porque para Descartes el sujeto es claro y transparente para sí mismo, la primera verdad evidente con la cual se constituye la modernidad.
En cambio, Agustín está diciendo que ese sujeto se constituye en relación a un otro, que sin un otro no nos podemos constituir. Eso es interesante porque Lacan toma eso de las confesiones de Agustín y va a pensar el concepto de extimidad. O sea que somos constituidos al mismo tiempo por algo externo y al mismo tiempo eso externo es lo más íntimo, el núcleo más íntimo de nuestra propia subjetividad. Bueno, Miguel, acá se te está viendo la beta esa de tu amor al psicoanálisis y estas vinculaciones que estás estableciendo, que me parece muy interesante. Muy interesante es por una parte de ver cómo San Agustín es más contemporáneo que Descartes y toda esta vinculación que está haciendo Lacan con lo exterior y lo interior. Pero lo que sí que me gustaría que aclarara es esta diferencia entre, que ya hablaste en otro momento, de la ciudad del Dios y la ciudad del diablo. ¿Qué es esto de la ciudad del diablo? Es lo que corresponde a esa parte más animal, instintiva del hombre. Bueno, esa pregunta nos remite nuevamente a su otra gran obra, que es La ciudad de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, a veces se llama la ciudad terrena también, son categorías espirituales, internas, de la propia voluntad, porque acá la voluntad se define como la facultad del querer. La voluntad siempre quiere y quiere un objeto, ¿no? Ahí también hay algo del orden psicoanalítico y tiende a identificarse con ese objeto. Pero ahí Agustín también es antiguo, porque está tomando acá el concepto de la voluntad como facultad del querer, del amor en sentido erótico, en el sentido antiguo, como se puede ver, por ejemplo, en el banquete de Platón. Es el eros que tiende a identificarse con el objeto amado. Entonces vamos a notar que en la ciudad de Dios hay una especie de fórmula que podría referenciarse en estos términos. Los ciudadanos de la ciudad de Dios usan del mundo y aman o gozan en Dios. Es decir, que el objeto supremo de esa voluntad que quiere es Dios. Y el mundo es una mediación para llegar a Dios. Eso es interesante porque ahí vemos que no hay un ascetismo en Agustín. Agustín no niega el mundo. Lo que dice es que el mundo nunca puede ser una finalidad en sí misma, los objetos del mundo. Mientras que los ciudadanos de la ciudad terrena o los ciudadanos de la ciudad del diablo usan a Dios y aman o gozan del mundo, sobre todo los bienes temporales, por ejemplo, el poder, el dinero. Y eso es lo que va a constituir que alguien sea ciudadano de la ciudad de Dios o ciudadano de la ciudad del diablo. Pero en realidad nosotros no sabemos a ciencia cierta si pertenecemos a la ciudad de Dios o a la ciudad del diablo. Sin embargo, Agustín establece este criterio, que sería un criterio interesante, demarcatorio. ¿Pero por qué digo esto? Porque alguien, por ejemplo, puede realizar muchas obras de caridad y pensar que es ciudadano de la ciudad de Dios y sin embargo tener un móvil oculto de su voluntad o de su intención que tiene que ver con el orgullo. Por eso digo que hay también ahí como una especie de noción de inconsciente. Otro aspecto que me parece importante mencionar es que no debemos confundir la ciudad terrena con las sociedades terrenales, pensadas histórica y empíricamente, porque para Agustín las sociedades terrenales, como la nuestra, por ejemplo, constituyen un bien en sí mismo, con las instituciones, con la forma de gobernar de los hombres, si bien injustas, pero necesarias, porque recuerden que todo pensador medieval va en contra de toda dimensión anárquica. Lo peor que le puede pasar a un medieval es la anarquía, justamente, que es la disgregación del cuerpo social. Entonces, ¿por qué digo esto? Que las sociedades terrenales, dice Agustín, pensadas empírica o históricamente, conviven ambos tipos de ciudadanos. Por ejemplo, en la sociedad terrenal de nuestros días vamos a tener tanto ciudadanos de la ciudad de Dios
como ciudadanos de la ciudad del diablo. Lo que va a diferir es el tipo de elección amorosa y la identificación con ese objeto amoroso. Bueno, ¿y me podrías decir en qué consiste el pensamiento político de, de San Agustín? Sí, bueno, en primer lugar, su pensamiento político, como todo pensador medieval, no está escindido de la dimensión metafísica. No es que se puede pensar el pensamiento político de Agustín como una especie en sentido autónomo, sino que está estrictamente conectado con la dimensión teológica y con la dimensión metafísica. Lo interesante aquí, sobre todo en el libro 19 de la Ciudad de Dios, que es un libro muy interesante, les recomiendo su lectura, Agustín hace una especie de sociología política, perdonando el anacronismo. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque en realidad en el libro 19, o a partir del libro 19, nosotros podemos ver esta dimensión de lo político como quiebre del orden natural. O sea que lo político surgiría como quiebre del primer orden natural. Voy a tratar de ser más claro. Agustín parte, en primer lugar, de lo que sería, o lo que él denomina, un primer orden natural. ¿Cómo era ese orden natural? Digamos, por un lado, en la cúspide estaba Dios, como el gobernador divino, que gobernaba a los hombres, pero los hombres tenían entre sí una relación de horizontalidad, un vínculo absolutamente horizontal. No existía la propiedad privada, no existían las jerarquías, no existía la esclavitud. Y los vínculos humanos, pensados en términos de horizontalidad, debían gobernar a los irracionales, concretamente a los animales. Ese fue el primer orden establecido por Dios. Lo que hace el pecado original es irrumpir ese orden natural, quebrantarlo, no anularlo, porque no lo pueden anular porque fue un orden establecido por Dios, pero sí alterarlo. Y ahí surge fundamentalmente la dominación del hombre por el hombre. Entonces surge la propiedad privada, surgen las jerarquías, surge la esclavitud, ¿no? Entonces ahí uno podría pensar, y ahí hay una diferencia también con Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles piensa la politicidad montada, podríamos decirlo así, sobre la sociabilidad. En la esfera doméstica hay sociabilidad, pero no politicidad. Y la politicidad es un plus con respecto a la sociabilidad. Mientras que en Agustín podemos observar que lo político o la politicidad se piensa no como plus, sino como quiebre de ese derecho, no derecho, sino de ese orden natural. Y ahí surge lo político. Vale decir que sin la idea de pecado original no hubiese existido lo político pensado en términos coercitivos, fundamentalmente en términos coercitivos. No obstante, y esa es una diferencia entre Agustín y Tomás, vamos a decir que Agustín no es un pensador sistemático y uno en el propio Agustín puede encontrar interpretaciones diferentes. En relación a la política y a lo político vamos a ver que hay tres tipos de interpretaciones diferentes. Una primera interpretación que es la que se conoce como la interpretación negativa de la política y del Estado, pero pensando el Estado como autoridad coercitiva, no el Estado moderno. Entonces Agustín dice que en realidad la política y lo político existe justamente por la irrupción del pecado original. Y que por lo tanto, si no hubiese existido el pecado original, no hubiese existido lo político. Los hombres estarían en una relación de plena sociabilidad. Entonces, en esta línea de interpretación se exhortaba a los cristianos a no participar en los asuntos políticos, porque contaminaba el alma, digamos. Esta fue una visión muy característica de los estudiosos de Agustín, fundamentalmente de la primera mitad del siglo XIX. Pero luego hay una interpretación que se llama interpretación positiva del Estado y la política. Y esta interpretación positiva lo que sostiene, que es un poco más la visión tomista, lo que sostiene esta visión
positiva, es que en realidad lo que hace el pecado original es establecer una ruptura no cualitativa sino cuantitativa, de grado, que la política hubiese existido igual porque la familia se piensa como una institución natural, previa al pecado original. Y la familia se hubiese expandido y entonces viene esta idea un poco como aristotélica, ¿no? Varias familias se reúnen y forman una aldea y varias aldeas se reúnen y forman una polis. O sea, se hubiese necesitado a alguien que administre justamente esas familias que van a constituir aldeas y que van a constituir una gran sociedad, ¿no? Eso se llama entonces la visión positiva del Estado y la política. Y habría una tercera posición, que es la posición que a mí más me gusta, esta tercera posición, se llama posición ecléctica. Y que se suele decir que es cierto de que lo político surge a partir del pecado original, pero al mismo tiempo es una suerte de remedio, de paliativo, de administración de ese propio estado de pecado original. Porque sin una autoridad coercitiva, los hombres se matarían los unos a los otros, ¿no? Entonces eso se llama posición ecléctica. Y a veces se la compara con la venida de Cristo. Se dice, bueno, así como Cristo vino y se sacrificó por el pecado de los hombres, al mismo tiempo su sacrificio fue una suerte de remedio para ese mismo estado de pecado, digamos, ¿no? Entonces el Estado cumpliría esa función, ¿no? Por un lado, no es sin violencia, pero al mismo tiempo es administrador de una violencia mayor, ¿no? Para recordar un poco a Weber, cuando Weber piensa el Estado como la autoridad legítima encargada de la coerción. Y un poco también Hobbes, ¿no es cierto? Y adelanta fundamentalmente al pensamiento de Hobbes. Porque Hobbes, sí, para sí. explicarlo a la gente, vendría a ser que el Estado vendría como para saldar ese estado de naturaleza, donde ese estado de naturaleza es un estado de guerra potencial, de todos contra todos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sin esa autoridad coercitiva, sin el leviatán, lo que peligraría es fundamentalmente la vida, digamos, ¿no? Y fíjense en que es muy interesante la intervención de Mónica, porque ahí mismo podríamos decir que Agustín es muy importante para la modernidad, para el ideario moderno. Primero, ya lo vimos en la teología de la historia. Piensen que los grandes pensadores de la historia, empezando por Kant, donde el género humano progresa hacia lo mejor, Hegel mismo con la dialéctica, Marx cómo va pensando los distintos modos de producción. O sea, se piensa en términos lineales, digamos, y por etapas. O sea, eso por un lado. Por el otro lado es Agustín el que habla de la insociable sociabilidad. Mejor dicho, al revés, de la sociable insociabilidad. ¿Por qué? Porque los hombres son sociables, porque fueron creados a imagen y semejanza de lo divino, y eso sigue estando, pero por el pecado original se trastocan las relaciones y comienza la insociabilidad. Pero esa insociabilidad no borra la sociabilidad, o sea que es un ni la naturaleza humana. Digo la naturaleza humana porque el pensamiento antiguo, medieval, incluso moderno, siguen pensando en naturaleza humana. Sabemos que la naturaleza humana es un registro perdido. Hoy hablamos de condición humana, no de naturaleza humana. Pero estos eran pensadores que pensaban en términos de naturaleza humana. Entonces, ese punto es un punto importante, porque así como Agustín va a hablar de la sociable insociabilidad, Kant va a hablar de la insociable sociabilidad como dinámica de la historia, ¿no? Y volvemos de vuelta a la referencia de Mónica con Hobbes. ¿Y por qué es necesaria una autoridad coercitiva? Digamos, porque los hombres son pecadores. Hobbes no lo diría así. Hablaría más bien de una naturaleza humana lobo del hombre, ¿no? No es que lo explicaría por el pecado original, pero sí partiría de una visión de la naturaleza negativa, no positiva. Y hay algo también de Agustín, porque recuerden que Agustín, cuando habla de los ciudadanos de la ciudad del diablo, dice que se identifican con objetos terrenales y los absolutizan. Y ahí hay una lógica de la guerra, porque basta con que dos personas quieran el mismo objeto para justamente justificar una voluntad de poderío, ¿no? Entonces Agustín dice que los hombres buscan la paz, pero muchas veces a través de la guerra, ¿no?
buscan una injusta paz, porque justamente esta injusta paz está vinculada a una voluntad de poder. Bueno, muy interesante entonces lo de San Agustín, porque toca una serie de cuestiones que después se van a retomar y vamos a estar ya en la época moderna. Bueno, vamos a dejar por acá y después seguimos una tercera parte de esta entrevista.